Todos vamos a continuar con el contenido del curso y hoy vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Este tipo de ecuaciones entra dentro de la colección, digamos, de ecuaciones de orden superior. Y este va a ser el primer caso que vamos a trabajar de ecuaciones diferenciales de orden superior que no tenga coeficientes constantes. Si recuerdan todo lo trabajado anterior, bueno, excepto reducción de orden, ¿verdad? Pero ese era un caso bien particular que les decía que en el fondo pues no se utiliza mucho porque hay que conocer una solución, pero los demás, ¿verdad? Los coeficientes indeterminados, variación de parámetros, esos métodos dependían de que los coeficientes de la ecuación diferencial fueran constantes. Aquí, pues vamos a ver que para este tipo de ecuación no vamos a requerir que los coeficientes sean constantes, aunque sí va a tener una forma siempre un poco restringida, ¿no? Pero bueno, ya es un extra, ¿verdad? Ya es un avance, digamos. Pues estamos viendo un tipo diferente de ecuación diferencial, ¿no? Así que bueno, como les mencionaba, pues primero vamos a ver cómo se identifican estas ecuaciones y luego vamos a ver, tratar de comprender cómo funciona el método de resolución. Ok, por cierto que en el libro de SIL que estamos utilizando como texto base, esto está en la sección 4.7. Fíjense primero la forma de la ecuación diferencial. Lo más importante a notar, si ustedes la ven así a simple vista, se ve bien similar a las ecuaciones que hemos trabajado anteriormente, pero si son detallistas, van a notar que aquí aparece este término x a la n, aquí x al cuadrado, aquí x, aquí nada. O sea, este tipo de ecuación tiene un término polinómico acompañando las derivadas, pero con la restricción de que ese término polinómico tiene que tener el grado que tenga el orden de la derivada. Eso se ve más claramente acá, ¿verdad? Cuando está la segunda derivada, el término de ese polinómico es x al cuadrado. O sea, el exponente es el mismo orden, es el mismo que el orden de la derivada. Primera derivada, el exponente es 1. Sin derivar, el exponente es 0, por eso aquí ya no aparece la x. Y en general, con la derivada enésima tiene que aparecer el término x a la n. Si no, pues este método no funciona y en ese sentido era que les decía que a pesar de que estamos considerando ya aquí coeficientes no constantes, porque está este término variable, está bien restringido todavía la cosa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, con que esta fuera tercera derivada y este fuera x a la 4, aunque los demás se mantengan, ya pues no va a funcionar. Claro, hay veces que de repente la ecuación diferencial no está en esta forma, pero uno acomoda las cosas para ver que al final sí queda en esta forma, ¿verdad? Eso ya hemos visto que pasa en otros métodos, pero esto ya asumiendo que hemos hecho simplificaciones y tratado de llevarlo a esta forma. Si no se puede llevarlo a esta forma, entonces este método no va a funcionar. ¿Cómo funciona el método? Fíjense que lo que se asume es que la y, que es la función que estamos queriendo encontrar, ¿verdad? Tiene esta forma. Una forma también de un término polinómico, con la única diferencia es que aquí este m va a permitir números complejos. Ya vamos a ver qué pasa en el caso de que esto fuera complejo. Imagínense que fuera el número complejo i. Entonces uno no está acostumbrado a trabajar con una expresión de la forma x a la i, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí se utiliza algo de variable compleja que no tenemos que saber aquí eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que aunque esto sea un número complejo, se puede reescribir de manera que queden términos nada más de funciones reales, ¿no? Así que bueno, se asume que la solución es de esta forma y lo que se hace es que se sustituye en la ecuación diferencial. Y eso me va a llevar a obtener una ecuación auxiliar, similar que en los métodos anteriores. Lo único que en los métodos anteriores la ecuación auxiliar se sacaba bien rapidito, ¿verdad? De la forma que tenía la ecuación diferencial. Acá pues va a depender de cómo sea la ecuación diferencial, así me va a quedar lo que sí puede hacer uno es que uno puede deducir como una fórmula para el caso general, pero se pone una cuestión bien grande, entonces ya les recomiendo mejor que simplemente sustituyan para cada caso. O sea, asumir que la solución es de la forma x a la m y dependiendo cómo sea la ecuación, sustituir.
Ahí se va a ver que realmente eso no requiere tanto trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si la ecuación es de orden 3? Tengo que derivar esto 3 veces, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Recordando que m representa un número, y entonces derivo de manera usual, ¿verdad? Bajo la m, copio la x, a la m le resto 1. Ya vamos a ver en ejemplo. Ok, resulta entonces que las soluciones de la ecuación diferencial van a depender nuevamente de las soluciones de la ecuación auxiliar, la ecuación polinómica que se genera a la hora de hacer este proceso, ¿verdad? Que pues igual le vamos a llamar ecuación auxiliar, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, pues, esa ecuación auxiliar va a puede tener diferentes tipos de soluciones, igual que antes, y entonces noten que en esta tabla se indica que para cada caso hay un tipo de solución. Fíjense, soluciones reales distintas, M1 y M2. Entonces la solución general es de la forma C1x a la M1 más C2x a la M2, donde M1 y M2 son los valores que encontramos, ¿no? Pueden estar repetidas. Si se acuerdan antes, cuando estaban repetidas, uno iba multiplicando por X. Aquí la diferencia, noten, es que se va multiplicando por logaritmo de X, ¿verdad? En las soluciones complejas, si se acuerdan, aquí era un exponencial, e a la alfa X, ahora es X a la alfa, ¿verdad? Y acá era beta X, ahora es beta logaritmo de X. ¿Okay? ¿Quieren saber de dónde viene esta expresión? Pues ahí, en el caso complejo, pues si son así muy curiosos, pues les recomiendo que vean algún libro de variable compleja, ¿no? Sobre cómo calcular una expresión de la forma x elevado a esto, ¿verdad? Ok. Además, pues noten que hay bastante similitud con lo que hacíamos anteriormente, o sea que esto, si solo vamos a centrarnos en esto, pues realmente no va a haber mucho problema. Si la ecuación diferencial que estamos resolviendo es homogénea, o sea que aquí es 0, ¿verdad? Al lado derecho, pues esto va a ser la solución general. Si no, entonces va a pasar como antes, que vamos a tener que esto va a ser y sub c y ocupamos encontrar y sub p. Para hacerlo, ya vamos a ver de estos ejemplos, pero voy a ilustrar primero el caso no homogéneo. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es utilizar el método de variación de parámetros. Solo con el cuidado de que en el método de variación de parámetros hay que dejar sola, por ejemplo, si la ecuación es de orden 2, hay que dejar sola la segunda derivada, ¿verdad? Y similar si fuera de orden mayor, ¿verdad? El método de variación de parámetros usualmente solo se ilustra en el caso de orden 2 por la cuestión de los determinantes, eso, ¿verdad? Que si son de grado mayor que 2, pues ya esos determinantes se vuelven bien grandes y realmente entonces el método de variación de parámetros no se vuelve tan práctico. En el caso de orden 2 sí, porque los determinantes de 2 por 2 pues se calculan de manera fácil, ¿verdad? Entonces, en el caso no homogéneo, se deja sola la derivada y se aplica el método de variación de parámetros, ¿verdad? Les voy a hacer un ejemplo primero de un caso homogéneo, ¿verdad? O unos dos, estos se hacen rapidito, y uno, por lo menos uno de un caso no homogéneo, ¿verdad? Que pues se alarga un poco más. Así que bueno, voy a escoger un par de ejemplos de estos de aquí, eh, y después vamos a hacer uno no homogéneo, ¿verdad? Que no sea cero el lado derecho de la ecuación. Como siempre, pues para ilustrar los métodos, me gusta arrancar con un método que no tenga mucha complicación, que ilustre el método solo para entender, y después vamos complicando un poco más la cosa. Aunque ya van a ver que todos estos realmente funcionan casi igual. Ok, por ejemplo, voy a tomar ese ejercicio 6. Lo voy a copiar. Ejercicio 6 dice x al cuadrado, segunda derivada de y, más 5x por y prima, más 3y igual a 0. Instrucciones: resuelva la ecuación diferencial, o sea, encontrar la solución general, ¿verdad?, del problema. Déjenme verifico que lo copié bien. X al cuadrado, segunda derivada, 5xy' más 3 por y. Sí. Les muestro entonces ahí lo que copié. Ok, queremos resolver eso. Entonces, ¿qué hacemos? Decía ahí en el método, asuma que la solución va a ser de la forma y igual a x a la m. M, pues lo queremos determinar, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que hacemos es sustituir
esta que supuestamente es una solución de la ecuación en la ecuación, ¿verdad? Entonces, como la ecuación es de orden 2, calculo y'. Como les digo, el m representa un número, entonces lo derivo como que fuera x al cubo, por ejemplo, ¿verdad? Bajo el m, copio la x, al m le resto 1. Segunda derivada, bajo la m, ¿verdad? Perdón, copio la m porque representa un número, bajo el m menos 1, copio la x, y al m menos 1 le resto 1 otra vez. Quedaría entonces m menos 1 menos 1, m menos 2. ¿Verdad? Esas son las derivadas. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense, es importante notar lo que ocurre, porque eso se va a dar siempre. Entonces, uno al notar patrones, uno va simplificando, ¿verdad?, los procedimientos. Fíjense, cuando yo sustituya la segunda derivada aquí en la ecuación diferencial, se va a multiplicar x al cuadrado por x a la m menos 2, ¿verdad? Y las puedo multiplicar. Entonces, ¿qué hago? Copio la base, sumo los exponentes. Entonces sumo 2 más m menos 2. Entonces al hacer esa suma, le cancela el 2, ¿verdad? Entonces, ya lo voy a escribir así. Entonces copio la x, ¿verdad? Sumo m menos 2 con 2, ¿verdad? Para multiplicar, ¿verdad? Copio la base, sumo los exponentes, cuando es la misma base. Entonces 2 más m menos 2, se elimina el 2 y me queda x a la m. Y lo demás, pues lo copio, ¿verdad? Porque se está multiplicando. Entonces por m y por m menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues sustituí, ¿verdad? En vez de la segunda derivada de y, esto, ¿verdad? Al hacer esa sustitución, pues observamos que podemos multiplicar x al cuadrado por x a la m menos 2. Y entonces al hacer esa multiplicación me queda x a la m, ¿verdad? Y lo demás, m menos 1, pues lo copiamos. Ok, continuando entonces. Noten en el segundo término. Al multiplicar x por y', o sea, por esto de abajo, noten que ahora me queda x por x a la m menos 1, ¿verdad? X acá, x a la m menos 1. Entonces el exponente se suma otra vez, 1 sería aquí, ¿verdad? Más m menos 1, se cancela el 1 y otra vez me queda x a la m. Además del 5 que ya estaba ahí, ¿verdad? X a la m y de la m que tenía aquí el y', ¿verdad? Voy a poner aquí. ¿Okay? Y ya tenemos la sustitución. Ok. Siguiente. Está algo ahí lento la conexión con la pizarra. Déjenme ver si es que tengo algo mal configurado aquí. Denme un minuto. Un problema. Pues no veo ningún problema. Debe ser pura problemas de conexión. Ok. Siguiente entonces. Ya sustituimos este término de medio. Entonces luego más 3 por y. Y llévale x a la m. Entonces sería 3 por x a la m. ¿Verdad? Y en el lado derecho igual a 0. Entonces fíjense, este comportamiento siempre se va a dar, que aquí me quedó x a la m, aquí me quedó x a la m, y aquí también me quedó x a la m, en los tres términos. Por eso es que es necesario que la cuestión que les decía de la forma, que si un exponente acá no es igual que el orden de la derivada, esa simplificación no se va a dar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos sacar factor común, ¿verdad? Porque tengo x a la m, x a la m, x a la m. Es con uno que sea distinto, un exponente de estos, ¿verdad? De aquí x al cuadrado, aquí x a la 1. Si ya tengo uno diferente, pues definitivamente eso no va a pasar. Y entonces el método tal cual está planteado no va a funcionar. Entonces, tomo la x a la m de factor común. ¿Qué me sobra? M menos 1, 5m en el término de en medio, ¿verdad? Y 3 en el último término, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una multiplicación de dos expresiones que me dan igual a 0. La única forma entonces es que o esto sea 0 o esto sea 0. Noten acá, si x a la m fuera 0, entonces x sería 0, ¿verdad? Pero eso es
es lo que le llamamos solución trivial de la ecuación diferencial. Porque si y vale 0, lo pongo aquí, su derivada es 0, su segunda derivada es 0 y todo es 0. O sea que y igual a 0 siempre es solución de esto. Lo que estoy buscando es otra. Es como en vectores, cuando tenía un sistema de ecuaciones homogéneo, siempre tenía la solución trivial y lo que busca uno es otra. Entonces, no me interesa que esto sea igual a 0. Entonces, la otra opción es que esto sea igual a 0. Y esto es lo que me va a dar la nueva ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces, simplificando, noten que me quedaría m por m, m al cuadrado. Aquí sería menos 1 por m menos m, más 5m, sería 4m, ¿verdad? Más 3 igual a 0. Y esta es a lo que ahora le llamamos ecuación auxiliar, ¿verdad? Si se fijan, no es igual que antes, ¿verdad? Porque si fuera igual que antes, aquí sería m al cuadrado, aquí 5m más 3. 5m y aquí quedó 4m. O sea que sí hay una diferencia, ¿verdad? Ok. Y cuando las ecuaciones son de orden mayor, orden 3, orden 4, hay más diferencia, ¿verdad? Aquí notamos que solo hay dos, perdón, solo hay una diferencia en el término de en medio, ¿verdad? Los otros dos parece que sale igual. Pero conforme uno ve más ejemplos, va viendo que en general, pues siempre es diferente. Ok, entonces, les decía en el método, pues ahora las soluciones de esta ecuación, que como es homogénea, ya de un solo vamos a sacar la solución general, dependen de las soluciones de esta ecuación auxiliar, ¿verdad? Noten que podemos factorizar m más 3, ¿verdad? Por m más 1. Y entonces las soluciones son m igual a menos 3, m igual a menos 1. Dos soluciones reales distintas. O sea, el que llamamos aquí caso 1. Entonces ya tengo la forma de la solución general. C1 x a la m1, la primera solución real. C2 por x a la m2, la otra solución real, ¿verdad? Y esa va a ser mi solución, ¿verdad? Y igual una constante x a la, el primer valor, menos 3, más otra constante x elevado al otro valor, a la menos. Y esta es la solución general. Igual que antes, noten que como el problema este es homogéneo, pues se resuelve rápido, ¿verdad? Que era lo que les decía, que realmente cuando hay complicaciones, cuando el problema se vuelve más largo por lo menos, es cuando el problema es no homogéneo, ¿verdad? Aquí pues ya terminamos, esa es la solución general. ¿Okay? Entonces, si fijan, esto viene siendo como una especie de modificación del método ese de superposición, ¿verdad? O que también lo utilizamos para lo de los coeficientes indeterminados, ¿verdad? Ok, veamos otro de estos ejercicios, uno de orden mayor. Por ejemplo, bueno, a ver este de orden 3, 16. Que como les digo, pues esto no es que se va a complicar. Bueno, me puse a trabajar en la última página. No. No es que se complica, sino pues entre mayor el orden de la ecuación, pues más larguito, digamos, se pone el problema. Voy a hacer ese de 16, x al cubo, tercera derivada de y, más x por y prima, menos y igual a 0. Ok, copie bien, x al cubo, tercera derivada de y, x por y prima, menos y igual a 0. Vamos bien. Ok. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Asumimos que la solución es de la forma y igual a x a la m. Noten, como siempre va a ser así, las derivadas siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Y prima, y prima m, x a la m menos 1, m menos 1. Quiero aprovechar aquí el espacio lo más posible. Segunda derivada de y, m por m menos 1 y x a la m menos 1 menos 1, o sea, m menos 2. Como la ecuación es de orden 3, no ocupaba la segunda derivada, pero para llegar a la tercera, igual ocupo la segunda, ¿verdad? Entonces vuelvo a derivar, copio m menos 1, bajo ahora el exponente m menos 2, ¿verdad? Y le resto 1. M menos 2, x a la m menos 2 menos 1, m menos 3. Entonces, siguiente sustituir.
como les digo, el patrón que pasaba anteriormente se va a repetir. ¿Qué pasa aquí? Déjenme cambiar color. Cuando multiplique aquí x al cubo por tercera derivada de y, x al cubo por x a la m menos 3 lo puedo simplificar, igual que antes, ¿verdad? Entonces, al multiplicar x al cubo por x a la m menos 3, copio la base, sumo los exponentes. 3 más menos 3 se elimina y queda m, ¿verdad? O sea que igual que antes, me va a quedar x a la m. Y como ya vi antes, fíjense, la voy a tomar ya de factor común, porque siempre va a pasar eso, ¿verdad? En estas ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿verdad? Si la ecuación no es de Cauchy-Euler, no va a pasar esto, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estamos resolviendo ahorita. Ok, entonces sobra esto, ¿verdad? M menos 1, M menos 2. Y fíjense que aquí esto es para ir ya ahorrando un poco de tiempo, ¿verdad? Que por ejemplo en un examen, una prueba, uno busca eso, ¿verdad? Ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Al multiplicar x por y', bueno, igual que antes, ¿verdad? X por x a la m menos 1, otra vez queda x a la m, ya lo saqué de factor común, entonces solo dejo lo que sobra, que sería, no hay ningún número aquí, entonces solo sería esta m, ¿verdad? Más m. El x a la m ya lo saqué de factor común acá. Luego menos y, pero y vale x a la m. Ya lo tomé de factor común, entonces solo sobraría 1, ¿verdad? Menos 1, el menos por el menos de aquí de la ecuación, ¿verdad? Menos 1. Y esto igual a 0. Entonces, fíjense, ya con esto uno se está ahorrando tiempo, ¿verdad? Realmente lo que estamos haciendo es sustituyendo, ¿verdad? En vez de la tercera derivada, todo esto. Lo podría ir a escribir, ¿verdad? Pues eso va a ser un paso más, entonces por eso es que me estoy ahorrando ahí tiempo, ¿verdad? Para no tener que hacer simplificaciones de más que en este caso, por lo menos, hay veces que no se pueden ahorrar tanto los procesos así, ¿verdad? Hay veces que uno, por quererse pasar de vivo, más bien le va mal, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense, como siempre se da este tipo de simplificación, x al cubo por x a la m menos 3. Si hubiera un término con la segunda derivada aquí, que no hay, pues sería x al cuadrado por x a la m menos 2. También va a quedar x a la m. O sea, este x a la m siempre va a salir ahí de factor común. Entonces, lo que sobró ahí me va a dar la ecuación auxiliar. Noten que, bueno, podríamos verificar, pero habría que desarrollar todo para ver que no va a ser lo mismo que solo hacer m al cubo más m quizás menos 1. Diría 1 si fuera como en el método anterior, ¿verdad? Con solo ver aquí van a salir más términos de ahí, ¿verdad? Así que no, definitivamente no va a ser eso. Pero bueno, como lo que queremos es resolver la ecuación, noten que aquí hay factor común m menos 1. Entonces no nos vamos a poner a desarrollar eso, sino factorizar, ¿verdad? M menos 1 sobra m por m menos 2 aquí. Ya lo voy a multiplicar. M por m al cuadrado, m por menos 2m. Y como estoy sacando factor m menos 1, del otro término solo sobra 1, ¿verdad? De este de aquí. Que vemos que también se puede factorizar, ¿verdad? De hecho es un cubo, ¿verdad? Perfecto al final. Esto del lado derecho sería m menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Por m menos 1, bueno, m menos 1 al cubo. Voy a poner aquí. M menos 1 al cubo igual a 0. O sea que esto me va a dar el caso 2, ¿verdad? Una única solución, m igual a 1, repetida 3 veces, ¿verdad? Multiplicidad 3. Entonces, vemos la forma. Soluciones repetidas. C1, x a la m1, este término es igual que antes, ¿verdad? Y lo que hago es que por cada vez que está repetida, voy multiplicando por logaritmo de x, ¿verdad? Antes era por x, ahora es por logaritmo de x, ¿verdad? Entonces hacemos eso. Y la solución general, entonces sería solución general. Y igual, una constante, x a la m1, decía ya, todos los valores de m son 1 en este caso, ¿verdad? X a la 1, más, voy multiplicando por x, logaritmo de x, por x otra vez, ¿verdad? O sea, a este término lo multipliqué por logaritmo de x. Quizás aquí, fíjense, para que se vea mejor, de repente conviene poner la x primero, ¿verdad? Y después el logaritmo, es lo mismo, ¿verdad? Pero
como para no ponerle paréntesis ahí. Y si vuelvo a multiplicar por x, el tercer término, logaritmo de x por logaritmo de x me va a quedar al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así, ¿verdad? También se le puede poner el cuadrado al símbolo del logaritmo, ¿verdad? Pero lo voy a poner así, para que se vea que estamos multiplicando otra vez por logaritmo de x, ¿verdad? Y esto entonces sería la solución general. Nuevamente, como el problema es homogéneo, pues se termina rápido, ¿verdad? Ok, ya ilustramos entonces dos casos. Voy a tratar de, aquí fíjense que es un poquito difícil de anticipar, que tal vez el siguiente ejemplo puedo lograr anticipar que me quede el tercer caso para ilustrarlo también, ¿verdad? Me gusta agarrar los problemas así como, según cómo se miren, no tanto ponerme a pensar antes cómo se hace, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes les voy a dejar tarea, seguramente en algún momento se van a encontrar y pues por si no me aparece ahorita el caso 3, pues solo es de aplicar la fórmula, ¿no? Ok, vamos entonces a ilustrar el caso no homogéneo, ¿no? Noten aquí hay no homogéneos, incluso con condiciones iniciales. Ya saben que al final, cuando hay condiciones iniciales, en todos estos problemas va a ser igual, ¿verdad? Lo que hace es que alarga el problema porque no buscamos una solución general, sino que ya valores de las constantes esas que aparecen al final del problema. Ok, hagamos uno de estos entonces sin condiciones iniciales para no alargar de más. Ya en los métodos anteriores creo que sí les hice, ¿verdad? Ya algún ejemplo con condiciones iniciales. Eso no depende de qué método se esté aplicando, excepto en un caso que vamos a ver más adelante. Ahí vamos a ver que hay un método donde las condiciones iniciales no se aplican hasta el final, ¿verdad? Pero solo es uno. En todos los demás, las condiciones iniciales se aplican al final. Ok, veamos. Tratemos de anticipar. Voy a tratar de anticipar lo de las que sean complejas las soluciones. Déjenme ver. Quizás este 24. Déjenme ver. Quiero comparar con el ejemplo anterior. Ok, como digo, hay algunas fórmulas que se pueden aplicar ahí, pero yo les recomiendo, como les digo, aplicar siempre la cuestión esa del X a la M, ¿verdad? Como para entender mejor cómo es que funciona el método. Ok, aquí sería M por M menos 1 más 1 menos 1. Más M menos 1. No va a quedar compleja este de acá. Acá, M menos 1 menos M menos 3M. 2. Creo que tampoco. A ver, este 20, si no, pues entonces voy a agarrar cualquiera de ellos, ¿verdad? Me gusta agarrar estos pares porque aquí hay más problemas. Por ejemplo, ustedes saben que en estos libros los impares tienen respuesta, ¿verdad? Entonces, son como ejercicios para que ustedes estudien también para practicar. Por eso siempre me enfoco más en agarrar los pares que no tienen respuesta, entonces así tienen más ejercicios con respuesta, ¿verdad? Solo déjenme chequear este, aquí sería 2M, menos 1, menos 2M, más 5M, 3M, más 1. Quizás este 20, fíjense, es el que se mira como más sospechoso de que podría pasar eso. Vamos a ver, lo voy a copiar. 2x al cuadrado, segunda derivada de y, más 5xy', más y igual a x al cuadrado, menos x. Okay. Copié bien. A ver. 5 más y, x al cuadrado menos x. Sí. Ok, recuerden que acá lo extra es que vamos a hacer primero lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Y lo extra es que vamos a aplicar variación de parámetros, ¿verdad? Ok, la primera parte entonces, similar que antes, recuerden que las derivadas siempre se mantienen, ¿verdad? Entonces, siempre y igual a x a la m, y' m x a la m menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Ese tipo de cosas
como vamos viendo que se va repitiendo, pues ya después uno las va, como va agarrando práctica, ya después uno lo va sustituyendo directamente. Entonces, fíjense acá. Digamos que se espera que cuando ustedes tengan ya práctica, pues hagan directamente así. Yo ya sé que me va a salir el factor aquel x a la m, ¿verdad? De factor común. Aquí la segunda derivada, si quieren, para no ser tan tosco, pues me quedaba esto, ¿verdad? M menos 1, x a la m menos 2. Como ya saqué el x a la m de factor común, entonces lo que me queda es lo demás, ¿verdad? Los coeficientes. Pero aquí hay un 2 también. Entonces 2, m menos 1. Okay. Ahora, al sustituir aquí en medio, x por x a la m menos 1, también me quedaba x a la m, ya lo tomé de factor común. Y como ya es la primera derivada, entonces sale el coeficiente, aquí, sale el coeficiente m, ¿verdad? Entonces, sería m, 5 que ya está ahí, entonces sería 5m, ¿verdad? Y aquí quedaría nada más 1, ¿verdad? Porque lleva la x a la m y ya la saqué de factor común, ¿verdad? Más 1. Entonces, fíjense, del primer ejemplo que les hice, aquí ya no es igual a 0, ¿verdad? Perdón, debí muy atrás. Por cierto, pues no es por hacerle anuncio, pero fíjense que esta aplicación está bien interesante para quizás dar tutorías. Por ejemplo, si ustedes quieren explicarle a otro compañero, que es normal, ¿verdad? Usualmente pasa ahorita que tenemos el problema de que uno no se puede reunir. Por eso estamos así, ¿verdad? Por si quieren, si les parecen estas aplicaciones, ahí están los nombres, ¿verdad? De la Liveboard se llama la que uso como pizarrita. Fíjense. Y Screen Stream se llama la que uso como para que lo de puede ser una tablet, puede ser un celular. Yo uso una tablet porque así uno tiene más espacio para escribir, ¿verdad? Para que lo que está en la tablet me aparezca, en este caso, en el navegador. Hay diferentes aplicaciones para hacer eso, ¿verdad? Pero pues esta es bastante sencilla y me ha servido bastante bien, ¿verdad? Por si para dar tutorías o ayudarse entre sí, pues me parece que es una opción. Son gratis las aplicaciones y no, usualmente, por ejemplo, las aplicaciones gratis tienen un montón de anuncios por acá, ¿verdad? Un montón de cosas que estorban ahí. Y pues estas aplicaciones no tienen eso. Tienen algunos, pero cuando inicia la aplicación, no, por lo menos no salen ahí en medio, ¿verdad? Que usualmente pasa con muchas aplicaciones. Bueno, volvamos entonces después del paréntesis informativo. Y ojo, no es que no tengo ninguna relación con ninguna de esas aplicaciones, ¿verdad? Pero no es malo darle publicidad a algo que le funciona bien a uno. Ok, entonces notamos que en este caso la ecuación auxiliar pues, va a salir de acá, ¿verdad? No se puede factorizar así directamente, así que hay que desarrollarla. Multiplicando aquí 2 por m, 2m al cuadrado, 2m por menos 1, menos 2m, más 5m, menos 2 más 5, 3m, más 1, ¿verdad? Igual a 0. Recuerden que este término, si lo igualamos a 0, me va a dar que x vale 0. Y eso me lleva a la solución trivial, que en este caso va a ser solución siempre de la ecuación homogénea, ¿verdad? Pero de esta ecuación, x igual a 0, vamos a ver, y igual a 0, perdón, no me va a dar una solución, ¿verdad? Porque me va a dar 0 en el lado izquierdo y esto en el lado derecho. O sea, lo que les dije de que y igual a 0, o sea, aquí me va a quedar x igual a 0, ¿verdad? Pero recuerden que es y igual a x a la m. O sea que realmente estaríamos diciendo que y igual a 0. Entonces, cuando las ecuaciones son homogéneas, esa siempre es una solución, ¿verdad? Porque la pongo aquí y me da 0. Y' vale 0, ¿verdad? La derivada de 0 es 0, ¿verdad? Aquí también 0, aquí también 0. Igual a 0. Entonces es cierto, ¿verdad? Pero en una no homogénea, me queda 0 aquí en el lado izquierdo, pero no en el lado derecho, o sea que no es una solución, ¿no? Ok. Aquí es donde yo quise anticipar las soluciones de esto y sospeché que tal vez fueran complejas. No me puse a hacer mucho cálculo. Pero no, ¿verdad? Parece que sale con tanteo esto. 2m
y m, pues no hay opción aquí más que 1 y 1, ¿verdad? 1 por 1, 1, 2m por m, 3m, sí, está bien factorizado. O sea que no nos salen soluciones complejas. Ahí, pues, como les digo, lo único diferente que si me quedan complejas, pues aplicamos este caso siempre igual que en el método anterior. Lo que hay que decir es cuál es el alfa, la parte que no va con la i, digamos, parte real se le llama formalmente, y el beta, que es el que va con la i, ¿verdad? Y de esos dos, pues uno solo ve dónde hay que ponerlos ahí, ¿verdad? Como exponente aquí, y aquí multiplicando a este logaritmo. Y todo esto está dentro del coseno y del seno. ¿Verdad? Ok. Eso porque puede ser que no le estoy haciendo ejemplo de eso, pero puede ser que les aparezca en algún ejercicio de tarea o algo, ¿verdad? Ok, aquí entonces las soluciones quedan, el primero me da m igual a menos un medio y el segundo término me deja m igual a menos 1. O sea, tenemos el caso 1, dos soluciones reales complejas, y, distintas, perdón. Y entonces, acuérdense, como esta ecuación ya es no homogénea, ya la solución de la ecuación homogénea le llamamos y sub c, ¿verdad? Que sería entonces c1 x a la menos un medio más c2 x a la menos 1. Okay. Si fuera homogénea la ecuación, o sea, que si aquí fuera igual a 0, recuerden aquí igual a 0 porque esta primera parte sale de resolver la ecuación homogénea asociada, ¿verdad? O sea, se hace igual a 0 primero, lado derecho, y por eso aquí igual a 0, ¿verdad? Recuerden que en el método este de variación de parámetros, lo que hacíamos después era buscar y sub p a través de, primero identificábamos estas como y sub 1 y y sub 2. Les decía ahí el orden con que las identifiquemos no importa, ¿verdad? Así que tomémoslas así como están. Entonces calculábamos aquellos determinantes, de hecho lo puse en la presentación para recordar. Calculamos estos determinantes W, W1, W2. En el caso de orden 2, ¿verdad? En el caso de orden mayor, pues hay que calcular más. Y con esos determinantes hallamos estas U1 y U2 que van a formar parte de la y sub p que se ocupa para la solución general, ¿no? Ok, entonces calculemos estos determinantes. W es y1 y la derivada de y1, ¿verdad? Como columna. O sea, x a la menos un medio y su derivada abajo sería menos un medio, x a la menos un medio menos 1, sería menos 3 medios, ¿verdad? Y aquí ya no tengo tanto espacio, vamos a ver. La segunda columna es x a la menos 1, que es y2, ¿verdad? Y su derivada, menos x a la menos 2. Vamos a hacer solo W aquí, las demás en otra hoja. Déjenme quitar esa Y1 ahí para que no confunda. Ok. Entonces recuerden, Y1 es este de aquí, ¿verdad? Ok, entonces haciendo el determinante, me queda menos x menos 2 menos 1 medio, sumando los exponentes, sería menos 5 medios, ¿verdad? Y en la otra multiplicación, menos 3 medios menos 1, también menos 5 medios. O sea, las 2x me quedan con el mismo exponente. Y entonces me queda menos 1, menos por el determinante, ¿verdad? Menos 1 medio por 1, menos 1 medio. O sea, más 1 medio. Sería menos 1 más 1 medio. Menos 1 más 1 medio, menos 1 medio, ¿verdad? O sea, queda menos 1 medio, x a la menos 5 medio, ¿verdad? Okay. Verificando x a la menos 1 medio por x a la menos 2, menos 1 medio, menos 2, menos 5 medio. Menos 1 medio, x a la menos 3 medios, por menos 1, acuérdense que aquí hay que multiplicar cruzado, ¿verdad? X a la menos 3 medios por x a la menos 1, menos 3 medios, menos 1, menos 5 medios también, ¿verdad? Entonces queda menos menos, sería más 1 medio, menos 1 más 1 medio, menos 1 medio. Y x a la menos 5 medio. Ok, ese es W. Vamos entonces a los demás. Ya recuerdo. W1 se cambia la primera columna de acá por 0 y F.
Y ahí teniendo el cuidado que f es este del lado derecho, pero cuando la segunda derivada está sola. ¿Ok? Detalle importante, porque si no me cambia eso, ¿verdad? Entonces, W1 cambio por 0 y f. Veo la ecuación. Entonces, la segunda derivada no está sola. Tengo que quitar ese término 2x al cuadrado. ¿Cómo? Divido todo entre 2x al cuadrado. Pero noten que realmente lo que me interesa es f, que sería entonces esto entre 2x al cuadrado. Entonces, simplificado, noten que en el numerador puedo sacar factor común una x, ¿verdad? Cancelarla con una de las de abajo. Lo voy a poner, fíjense, aquí abajo, ya que hay un espacio aquí. Al final, entonces, me va a quedar arriba x menos 1 y abajo 2x, ¿verdad? Se cancela una de las x, ¿verdad? Y sacamos factor común arriba x, ¿verdad? Sobra x menos 1 y abajo 2x. ¿Ok? Entonces, eso sería el f, ¿verdad? Que aplico en el método ese de variación de parámetros, ¿verdad? Eso sería f de x. Recuerden que lo que hacemos es dejar sola la segunda derivada, dividiendo entonces por lo que está aquí, todo, ¿verdad? Pero realmente como lo que quiero identificar es f ahorita, en los términos de en medio al final pues no me afecta en nada. Entonces el f es el que me interesa identificar bien, ¿verdad? Ok, entonces x menos 1 entre 2x es el que va aquí, ¿verdad? X menos 1 es todo entre 2x, ¿verdad? Entonces, recuerden que estoy haciendo esto, ¿verdad? 0f. Y2, Y2' es lo mismo que habíamos calculado en W, entonces ahí solo copiamos, ¿verdad? Era esto de aquí, x a la menos 1 menos x a la menos 2. X a la menos 1 menos x a la menos 2. Ok, 0 por lo primero, esto por este me da 0, ¿verdad? Y el otro me va a dar entonces, noten que esta x a la menos 1 la puedo mandar al denominador y vamos a venir a multiplicar a esta de abajo, ¿verdad? Y por cómo se calcula el determinante, me va a quedar entonces menos x menos 1 entre 2 x al cuadrado, ¿verdad? Que esta x multiplica a esta que si la paso al denominador, ¿verdad? Ok, eso es W1. W2, lo que cambiaba ahora en W2 es la segunda columna, ¿verdad? 0 y f, y la primera la dejo igual que en W. Entonces la primera columna de W, todo esto de aquí, ¿verdad? X a la menos 1/2 y su derivada, ¿verdad? X a la menos 1/2 y la derivada que había quedado, menos 1/2, x a la menos 3/2. La segunda columna la pongo como 0 y f, ¿verdad? Perdón. 0 y f. Entonces multiplicando, x a la menos 1/2, también la puedo pasar al denominador, ¿verdad? Multiplicaría esta x, entonces me va a quedar x menos 1 entre 2, x a la 1/2 por x a la 3/2, ¿verdad? Sería. Y el otro término me da 0, ¿verdad? Este por este da 0. Ok, ya tenemos entonces los tres determinantes. Con ellos hallamos 1 y 2. 1 integral de W1 entre W. Planteémoslo. Bueno, y si sale rápido la integral, pues la hacemos a mano. Si no, pues la ponemos en Word. El integral de W1 entre W. 1 integral de W1 menos x menos 1 entre 2x al cuadrado entre W. Lo voy a poner así por el espacio. Entonces W nos había quedado menos 1/2 x a la menos 5/2, ¿no? Menos 1/2 x a la menos 5/2. No está difícil la integral, ¿verdad? Pero hay que hacer varias simplificaciones. O sea, al final me va a quedar una integral que puedo hacer término a término, ¿verdad? Separando todos los términos ahí. Entonces, solo para cuestión de ahorrar tiempo, la voy a poner directamente acá, pero no es que está difícil hacer esa integral. Integrar entonces menos x menos 1 entre 2x al cuadrado, y todo eso decía entre menos 1/2. Ya les voy a mostrar para que verifiquen. Menos 1/2, puse la fracción,
y a menos 1 medio, x a la menos 5 medios. Aquí siempre en Wolfram tengan bastante cuidado con la cuestión de los paréntesis. Es similar que... es que tengo apagado el teclado numérico. Aquí a las 5 medio. Es como cuando uno programa, ¿verdad? Que hay que ser bastante cuidadoso con paréntesis y cosas así. Ok, veamos primero si le escribí bien. Les muestro. No, perdón, acá lo que habíamos hecho. Menos x menos 1, 2x al cuadrado. Permítanme. Sí. Menos x menos 1, 2x al cuadrado. Menos x menos 1. Ahí le puse un 2 de más ahí, ¿verdad? A ver. Esto lo puso como 2 aquí, no sé por qué. Está bien escrito. Menos 1 medio. Este es el que no va, ¿verdad? Es lo que les digo, que hay veces que uno, quizás haciendo la mano, pues está más, lo hace más rápido por lo quisquilloso que es la cosa de escribir y pues que uno se equivoca, ¿verdad? X menos 1 entre x al cuadrado, el 2 que está ahí abajo, negativo, es un medio... no, sí lo había escrito bien, pero lo que pasa es que el 2 se cancela al final. Sí. No, estaba bien. O sea que lo que voy a hacer es que para ahorrar, le voy a quitar este 1 medio, porque se cancela, ¿verdad? Con el de abajo. No, entonces sí, no hay problema. El x al cuadrado, x a la menos 5 medios, ok, está bien. Y bueno, como se fijan, pues una integral, al ver la respuesta uno ve que no era nada complicado, ¿no? 2 quinceavos, x a la 3 medios, 3x menos 5. Recuerden, en este método no es necesario añadir lo de la constante de integración, ¿verdad? Ok, ahí anoté el resultado, ¿verdad? Lo que les decía es que este menos 1 medio, con este menos 1 medio, se cancela realmente, ¿verdad? Y aquí le dejé el menos, ¿verdad? Pero por eso la respuesta queda positiva. Ok, el U2 entonces era la integral de W2 ahora, o sea, ¿verdad? Bueno, como que es algo largo, lo voy a escribir así otra vez. X menos 1, 2, X a la 3 medios. Y entre W también, ¿verdad? Menos 1 medio, X a la menos 5 medios de X. Nuevamente, si se fijan, tampoco no queda difícil esa integral. Pero bueno, dije que para ahorrar, ¿verdad? Escribamos aquí. Aprovechando que ya puse esto, no está tan diferente. X menos, otra vez el 1 medio se cancela, va a quedar negativa. Voy a ponerle ese menos, bueno, lo voy a dejar ese de abajo. X a la 3 medios es aquí. Y el denominador era igual, ¿verdad? Parece que me comí algún paréntesis ahí por lo que hizo. Y este rosado creo que no lo cerró. Bueno, parece que igual quedó bien escrito. X menos 1, X a la 3 medios, menos X a la menos 5 medios. Sí, está bien. Miren, X a la 3 medios, abajo X a la menos 5 medios. Y lo que les decía es que nuevamente este 1 medio, con este 1 medio se cancela, pero queda negativo, ¿verdad? Por eso el menos ahí. Bueno, entonces, pero fíjense, la respuesta incluso queda más simple que la anterior. X al cuadrado sobre 2 menos X a la 3 sobre 3. Ahí la anoté, ¿verdad? Finalmente, entonces, y con eso prácticamente terminamos, porque las Y sub P, la solución particular, es U1 por Y1 más U2 por Y2, ¿verdad? Donde, volviendo al problema, pues U1 y U2 son las que acabamos de sacar, Y1 y Y2 eran las que aparecían aquí, ¿verdad? X a la menos 1 medio y X a la menos 1. Pero bueno, se las muestro acá, ¿verdad? Aquí, X a la menos 1 medio, X a la menos 1, ¿verdad? Y bueno, entonces escribimos la solución Y sub P. Entonces, U1, aquí sí tenemos que estar regresando.
2 quinceavos x a la 3 medios. Fíjense que eso no me he puesto a atravesar la aplicación esta, si puedo hacer como un copy-paste ahí, ¿verdad? X a la 3 medios para hacer más rápido esto. Por 3x menos 5. Seguramente se debe poder. Ese es U1. Por Y1, que era x a la menos 1 medio. Ya vamos a ver que se va a simplificar un poco, ¿verdad? Más, como es algo largo, lo otro lo voy a poner aquí abajo, más U2 por Y2. U2, bueno, esta quedó más corta, aquí copié mal, por cierto. Puse X y era 2. X al cuadrado sobre 2 menos X al cubo sobre 3. Bueno, no está tan largo, X al cuadrado sobre 2 más menos X a la 3 sobre 3. Y eso multiplicado por Y2. Y2 era X a la menos 1 medio, ¿no? X a la menos 1, perdón. Aquí, ¿verdad? X a la menos 1. Y bueno, simplificamos, ¿verdad? Para que quede lo mejor posible, digamos, la respuesta. Entonces noten X a la menos 1 medio por X a la 3 medios, queda X, ¿verdad? Sí. 2 quinceavos por 3 sería 2 quintos. X, ¿verdad? Luego, bueno, X al cuadrado sería acá. Luego 2 quinceavos por menos 5 sería menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y como quedó sobrando X, entonces X, ¿verdad? Acá, X a la menos 1 por X al cuadrado queda X, ¿verdad? Entre 2. X entre 2. X a la menos 1 por X al cubo, X a la 2. ¿Verdad? Entonces menos X a la 2 sobre 3. Se puede simplificar más, que era lo que les decía. 2 quintos más 1 medio. Sería ¿cuánto? 4, 5, 9 sobre 10, ¿verdad? 9 sobre 10, X al... Ah, no, no es con 1 medio, perdón. Borrar. Y es 2 quintos X al cuadrado menos X al cuadrado sobre 3. ¿Verdad? 2 quintos menos 1 tercio. 6 menos 5, 1 sobre 15. A ver, 3 por 5, 15. 2 por 3, 6. 5 por menos 1, menos 5. 6 menos 5, 1. Sí, si no, pues ahí me corrigen después. Menos 2 tercios más 1 medio. Entonces sería menos 4 más 3 menos 1 sexto, ¿verdad? Menos 1 sexto. X, ¿verdad? Y bueno, al final entonces quedó bien simplificada la Y sub P, ¿verdad? Por último, entonces, la solución general, recuerden que en todos estos problemas no homogéneos, ¿verdad? Ecuaciones de orden superior, siempre va a ser Y sub C más Y sub P, ¿verdad? E indíquenlo siempre, ¿verdad? O sea, en un ejercicio que haya que, por ejemplo, ustedes hacer en alguna evaluación, indíquenlo, ¿verdad? Si no, es parte bien importante. De hecho, si ustedes se han fijado en varias de las evaluaciones, en las pruebas, examen, hay muchas preguntas que se pierden por eso, porque tal vez ustedes dicen, resuelva tal ecuación. Y como ahí les dice, seleccione cuál es la solución general, por ejemplo, de tal ecuación. Y les aparece esta como opción. Ustedes dicen, bueno, a mí me dio eso. Entonces cojo eso. No, pero me está pidiendo la solución general. Esta es Y sub P, que solo es parte de la solución general, ¿verdad? De la solución general, por eso yo, aunque a uno pues le da como pereza, ¿verdad? Porque ya hice todo, entonces al final solo es describirlo. Todo esto de acá es Y sub C. C1 X a la menos 1 medio y C2 X a la menos 1. Entonces, C1 X a la menos 1 medio más C2 X a la menos 1. Eso era Y sub C. Más Y sub P, que es lo que acabamos de sacar. Aquí, 1 sobre 15, X al cuadrado, menos 1 sexto, X, ¿verdad? Y esta es la respuesta correcta a la solución de la ecuación, ¿verdad? Ok. Si se fijan entonces, este método es como una especie de combinación de los métodos anteriores, ¿verdad? Estamos combinando de cierta forma lo de la ecuación auxiliar
con el método de variación de parámetros, ¿verdad? Eh, Así que, si se han fijado, pues eso pasa bastante, ¿verdad? Por ejemplo, antes, digamos, resolvimos algunas ecuaciones por variables separables. Luego vimos otro método que transformaba una ecuación en una variable separable, ¿no? O sea, se van combinando, ¿verdad? Así que aquí pasa, bueno, como casi siempre en matemática, ¿verdad? Que uno no puede dejar un tema atrás porque después lo ocupa en otra cosa. Entonces, aquí no digan como, el método de evaluación de parámetros no me gusta, no lo voy a aprender. No, porque lo ocupo aquí, pues, ¿no? Entonces, eso pasa siempre en estos temas de matemática, ¿verdad? Y por algo, pues esos temas están en los programas de las clases, ¿verdad? Porque se utilizan no solo específicamente para algo muchas veces, sino que se van reutilizando en otras cosas, ¿verdad? Ok, entonces resumimos, como les digo, diciendo que el método este es una combinación de métodos anteriores. Claro, por ejemplo, para una ecuación, digamos, de orden 3, como esta, y que no fuera homogénea, entonces habría que aplicarle aquí variación de parámetros, aunque por lo menos aquí en SIL, fíjense que no hay de orden 3, no homogénea, pero de repente en la guía hay alguno, ¿verdad? Eh, Habría que aplicar este método de variación de parámetros, pero con el caso de orden 3, ¿verdad? Estos determinantes se vuelven de 3 por 3, hay que calcular uno más y pues se vuelve más extensa la cosa. O sea, en este método, como los lados derechos de las ecuaciones, y ahí sí conviene, a ver, acá. Los lados derechos de las ecuaciones no necesariamente funcionan con el método de coeficientes indeterminados. Por ejemplo, aquí tengo un logaritmo, aquí tengo una división. O sea que estos no los puedo resolver con el método de coeficientes indeterminados, ¿verdad? Así que por eso está restringido a que acá utilicemos variación de parámetros. Y aparte hay algunas cuestiones teóricas también para las cuales se valida que este método de variación de parámetros se puede aplicar a este tipo de ecuaciones diferenciales. Así que eso sí es restringido acá. Digamos, no pueden hacer, por decirles algo, déjenme ver los ejercicios acá, no pueden venir y decir, ok, yo voy a hacer esta parte así como dice aquí, hasta acá, con lo de la ecuación auxiliar, pero no, de aquí en adelante no voy a aplicar variación de parámetros, porque no me gusta, como les dije. No, voy a aplicar el otro método. No, aquí hay que aplicar variación de parámetros, ¿verdad? Así es como está demostrado que funciona, entonces esa es la opción que uno tiene a utilizar, ¿verdad? Así que en ese sentido hay que seguir las reglas, ¿verdad? De repente, si ustedes aplican el método de coeficientes determinados, pueden llegar a algo, pero no hay nada que valide que eso sea la solución, porque no está demostrado que el método funcione en general para ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces acá por hoy. Continuamos en la siguiente clase, ¿no? Nos veremos. Saludos a todos.